Buenas tardes, ministro. Que los neoconvergentes hayan sumado sus votos al Partido Popular y a Vox puede ser el principio de una gran amistad con la derecha política que acabe en moción de censura. No lo creo, sinceramente. Yo creo que si analizamos el día de ayer hubo muchísimas votaciones y en muchas hubo una coincidencia de lo que se llama la mayoría de la investidura. Hubo un 178-171 en algunas votaciones a favor del gobierno y bueno, en la ley de extranjería y en la senda de déficit fue donde se produjo, digamos, esa mayoría a la inversa. Yo creo que Junts seguirá adelante y votará según le convenga en cada momento. No creo que esto forme parte, quiero creerlo, me resultaría muy sorprendente que, hombre, un partido que está con la amnistía pendiente de implementarse y que tiene enfrente al Partido Popular y Vox, que se oponen con uñas y dientes a que esa amnistía se desarrolle, hombre, me sorprendería mucho, ¿no?, que se entregaran y se echaran en brazos de Abascal y de Feijóo. Quiero creer que eso no va a suceder. Forman parte del mismo bloque ideológico, quiero decir, el gobierno todavía no se ha enterado de que Junts no es mayoría progresista. Bueno, con matices, no es lo mismo. La derecha catalana, yo en esto, tienen coincidencias en algunos aspectos, sí, claro, pero hay algunas que tienen que ver probablemente con la visión de la democracia que tiene la derecha española, que no es coincidente con la que tiene la derecha catalana. No creo que estemos en un escenario en el que las similitudes se impongan a las diferencias, que son muy grandes todavía. ¿No ve entonces la pinza entre el Partido Popular y Vox? No, sinceramente no la veo, no me cabe en la cabeza. Antes hablaba usted de que a Junts, o sugería la posibilidad de que a Junts le interese mantener el apoyo al Partido Socialista porque está pendiente de aplicación todavía la ley de amnistía. ¿No cree que para ellos es más sencillo con un gobierno del Partido Popular, dada la connivencia que se ha demostrado en estos años entre el Poder Judicial y la derecha política? A mí, de entrada, me cuesta mucho creer que la derecha vaya a ser mejor a la hora de aplicar la ley de amnistía cuando se está planteando, supongo que lo hará, recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero quienes la aplican son los jueces, no la derecha política. Bueno, la derecha judicial, digamos. Bueno, depende, también habrá de todo, ¿no?, en la judicatura a la hora de aplicar la ley de amnistía, ¿no? No, yo en todo caso lo que creo es que Junts, a poca memoria que tenga, debe desligar esa conveniencia de lo que ha estado viviendo en estos 2 últimos años. En fin, solo hay que repasar las manifestaciones, las permanentes agresiones verbales por parte del Partido Popular hacia todo lo que tuviera que ver con intentar dar este paso en beneficio de la convivencia. En fin, yo no sé cómo le explicaría Junts a su electorado que prefiere un gobierno formado por gente que hasta hace 2 días se manifestaba en la calle para que ellos no tuvieran la posibilidad del perdón, ¿no?, que supone la amnistía, ¿no? Me cuesta creerlo, porque yo creo sobre todo en la buena fe, ¿no?, y me resulta un poco, no sé, maquiavélico y un tanto mezquino que se puedan manejar ese tipo de escenarios, ¿no? Cree en la buena fe en la política y, sin embargo, ayer también se rechazó por los votos del Partido Popular y de Junts la reforma de la ley de extranjería que iba a dar solución al colapso que vive Canarias con la acumulación de menores migrantes en aquella comunidad autónoma. Si el Partido Popular es un partido xenófobo, como se escuchó ayer por parte de algunos dirigentes del Partido Socialista, Junts también lo es. Pero yo, en este tema en concreto, me vas a permitir que ponga el foco exclusivamente en el Partido Popular. El Partido Popular tiene un discurso en Canarias, un discurso en Ceuta y en Melilla, y tiene un discurso diferente en el resto de España. Y eso no puede ser en un partido de Estado. Yo puedo entender que un partido territorial no se sume al juego de la solidaridad, ¿no? Pero lo que no puedo entender es que lo haga el Partido Popular cuando gobierna en comunidades autónomas y en ciudades autónomas en las que se produce la entrada de inmigrantes y en las que sí, ahí sí se puede convertir la inmigración en un problema si no la gestionamos como una oportunidad. Y ahí yo sinceramente tengo que decir que se pone de manifiesto pues la falta de grandeza del Partido Popular, la falta de grandeza política, porque un partido que es grande y que ve su país como algo grande, un país de 50 millones de habitantes, casi la 4ª economía del euro, que plantee como un problema la llegada de inmigrantes, de menores inmigrantes, demuestra lo pequeño que es el Partido Popular como partido de Estado, porque la migración no es un problema, es un desafío, y una sociedad grande, una sociedad moderna, una sociedad
que cree en sí misma, hace frente a los desafíos y los convierte en oportunidades, no en problemas. La migración es un problema si no la gestionamos adecuadamente, si les dejamos a los canarios a su suerte, y a la gente de Ceuta y Melilla y a los lugares en los que se convierten en punto de entrada por su ubicación geográfica, mientras que si somos capaces de gestionarla de una manera ordenada, si esos menores que vienen los adaptamos a nuestra sociedad, una sociedad que necesita la migración. Esther, yo vengo de una comunidad autónoma en la que ahora, a día de hoy, casi 20 de cada 100 niños nacidos en Castilla y León son de madres extranjeras. Y aún así sufrimos una auténtica sangría demográfica. ¿Qué sería de Castilla y León sin la migración? Sí, es decir, es que la migración es necesaria. Esto es incuestionable. Para un continente envejecido como es la Unión Europea tenemos problemas en muchos sectores industriales, turísticos, etcétera. Tenemos muchos problemas para encontrar mano de obra, para encontrar trabajadores cualificados. En fin, necesitamos que lleguen trabajadores a nuestro país. Esto es así. Entiendo esa posición, pero lo que no entiendo es el doble rasero a la hora de juzgar la posición del Partido Popular con la de Junts, porque al fin y al cabo ustedes acordaron la estabilidad de esta legislatura con un socio que se llama Junts per Catalunya y han acumulado en un año 32 derrotas parlamentarias, en ocasiones por la posición de sus socios. No, la estabilidad en ningún caso. Hubo un acuerdo de investidura y habrá a lo largo del mandato ocasiones en las que nos apoyen y otras en las que no lo hagan, como sucede en este momento, porque insisto, la situación es muy compleja. Es muy compleja, pero sí es verdad que en este punto concreto se produce eso que hablábamos antes de las coincidencias ideológicas. En este caso, tristemente, hay una coincidencia ideológica entre el Partido Popular, Vox y Junts. ¿Y los tres partidos son xenófobos? Yo creo que en la, digamos, aversión hacia la inmigración hay distintas razones, ¿no? Yo creo que hay un caso de xenofobia muy claro por parte de Vox y luego hay partidos que quizá lo que tienen es cierta cobardía a la hora de afrontar el fenómeno migratorio y poca altura de miras. Yo no creo que en estos dos casos se trate de xenofobia, sino que sobre todo lo que se trata es quizá de tacticismo político. Junts tiene el problema de que le está surgiendo una extrema derecha en Cataluña básicamente racista y muy similar a Vox y trata de defenderse por ese flanco, lo mismo que está haciendo el Partido Popular. A mi juicio se equivocan, porque de esta manera lo único que hacen es dar la razón en parte al discurso xenófobo que hace Vox o que hace Alianza Catalana, ¿no? Entonces yo creo que deberían asumir un rol más acorde con lo que dicen que son derechas moderadas, democráticas, europeístas, avanzadas. Bien, yo creo que esas derechas deben estar codo con los partidos socialdemócratas, etcétera, en la gestión de la inmigración de una manera inteligente, de una manera pues sensata y no perder de vista nunca, en ningún momento, que la solidaridad es muy importante, que si los países africanos no contribuimos a que se desarrollen lo suficiente, pues la gente seguirá viniendo a Europa buscando un horizonte mejor. Si ni el mar les está parando, ¿cómo piensan que les vamos a detener? Tenemos que asumir que van a seguir llegando y tenemos que gestionar esa llegada con inteligencia. Antes me decía que no había un plan B para aprobar la senda de estabilidad. ¿Hay plan B para la reforma de la ley de extranjería? El decreto es una opción porque para convalidarlo necesitan la mayoría que ayer nos sumaron en el Congreso de los Diputados. Vamos a darnos un tiempo, Yo creo que el Partido Popular tiene que explicar de entrada, ahora mismo en Canarias, por qué adopta esta posición. Y creo que el gobierno canario, el señor Clavijo, debe tomar una decisión. Puede seguir gobernando con un partido que le está diciendo a los canarios, ahí os quedáis y vosotros os las arregláis con la llegada de inmigrantes a vuestra tierra. Eso es lo primero que tiene que hacer. Pero si está sugiriendo la ruptura del gobierno canario, que gobiernan con el apoyo del Partido Popular en coalición canaria, tampoco es la solución, porque aquí en Madrid ustedes no tienen la mayoría suficiente, aunque cambie el signo de gobierno allí en Canarias. No es la solución, pero creo que es la consecuencia inmediata, más lógica, con relación a lo que sucedió ayer en el Congreso. ¿Y espera que eso pueda ocurrir? Vamos a verlo. Yo creo que la posición en este momento del presidente de Canarias es muy difícil. ¿El problema del gobierno, de este gobierno, son los bulos o son los socios parlamentarios?
No, hombre, los socios parlamentarios no son en ningún caso un problema. Los socios parlamentarios tienen su propia identidad, responden ante las personas que les han votado y en unas ocasiones estaremos de acuerdo y en otras no. No considero que sean un problema. Los bulos sí, los bulos son un problema no para el gobierno, son un problema para nuestra sociedad, porque el bulo es veneno, que envenena a la sociedad. Y ojo con lo que está sucediendo, porque ese veneno acaba inoculado en la conciencia de la gente y nos lleva a situaciones muy complicadas. Y para combatir esos bulos, ¿por qué el Gobierno no ha sido capaz de ir más allá de lo que propone la Unión Europea respecto a la desinformación? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que el otoño es una oportunidad de empezar estamos ya empezando a dialogar con los grupos, buscar soluciones y poner negro sobre blanco y acordar unas medidas detalladas que nos ayuden a luchar contra los bulos. Mejor, incluso si es posible, que lo que nos facilita o nos garantiza la legislación europea. ¿Habrá más medidas adicionales a las anunciadas? Hay que por el buscarlas, presidente del yo Gobierno? espero que sí. ¿Y a usted se le ocurre alguna? Porque usted ha sido víctima de algunos Yo bulos. tengo mis ideas, ¿no? Yo ya las estoy trasladando y creo que es importante que se trabaje en varios ámbitos, ¿no? Yo creo que el derecho al honor en este país está prácticamente abocado a una vía muerta, sobre todo en el caso de los políticos. Esto tiene su explicación, ¿eh? Nosotros veníamos de 40 años de dictadura en los que la libertad de expresión fue un derecho inexistente, ¿no? Claro, vamos a una democracia y se produce ese efecto pendular, ¿no? De vamos a compensar esa falta de derecho a la libertad de expresión de 40 años y vamos a convertir la libertad de expresión en una especie de derecho sacrosanto que se impone sobre cualquier otro. Y eso ha arrumbado sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de algunas personas. ¿Está planteando poner límites a la libertad de expresión? Claro, la libertad de expresión, como ninguna libertad, no es ilimitada. Pero ya están en el Código Penal. ¿Cuáles son los límites a esa libertad de expresión? Yo no hablo solo de límites sustantivos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a nivel de procedimientos, el procedimiento de defensa del derecho al honor es un procedimiento ahora mismo ineficaz. O sea, vivimos en un mundo que va muy rápido y cuando uno obtiene un resarcimiento en relación con el derecho al honor, pues han pasado 3, 4, 5 años y ya, vale, te llega la sentencia y ¿qué? ¿De qué sirve? Si durante el camino te han destrozado completamente. Eso no puede pasar, es decir, yo creo que tenemos que entrar en los procedimientos. Hay hoy unos delitos que sobre todo se producen en el ámbito cibernético, en el ámbito informático, y tenemos que preparar nuestros tribunales para eso, igual que los estamos preparando, llevamos tiempo preparándolos en otras materias que hace 20 años pues no teníamos, ¿no? Violencia de género, en fin, igualdad. Bueno, pues tenemos que adaptarnos a los tiempos. Yo lo que creo es que en todo este tema se ha inflado un globo sin el más mínimo fundamento. Y además es que es un globo que se infla y se desinfla a conveniencia en función de los momentos. Aquí empezamos con el tema de Europa, ya se nos ha olvidado, ya nadie habla de Javier Hidalgo. Oye, toda España ha conocido a Javier Hidalgo. Oye, entre él y Begoña urdieron el rescate de Europa. ¿Dónde quedó eso? Que eso era gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Ya, eso ya no se habla de ello. Luego Barrabés. Va a ir hasta el monitor de esquí. Pero como ese tema ya se ve que no va a ningún lado tampoco, porque ya hay 2 informes de la Guardia Civil, porque no hay ningún testigo, ahora la Complutense, esto va por etapas. A mí lo que se está haciendo me parece tan grosero, tan burdo y tan miserable que reconducir la discusión a términos éticos o estéticos con lo que estamos viendo me parece totalmente fuera de lugar. O sea, estamos viendo una estrategia de destrucción personal de la familia del presidente del gobierno sin ningún elemento probatorio mínimamente sólido. Eso es lo que es inmoral, no es ético y es absolutamente antiestético. Y es muy peligroso para la democracia, porque el mensaje que está mandando la derecha es que está dispuesta a todo con tal de recuperar el poder. Y que quien desde la izquierda trabaje para que en este país haya más igualdad, para que los poderosos no lo sean tanto, para que haya un reparto mayor de la riqueza, está expuesto a que le hagan en su vida lo que están haciendo con Pedro Sánchez. Y eso me parece terrible para nuestra democracia. Por tanto, hombre, no sé, a mí, pues en este caso, me parece que hacer ese tipo de afirmaciones es ponerse un poco exquisito con lo que estamos viendo, ¿En qué se refiere? Sí, hombre, reconducirla. No, es que yo lo que ha hecho, pues igual no me parece ético, estético. Hombre, a ver,
Estamos hablando de que nos estamos jugando la democracia, ¿eh? Nos estamos jugando la democracia de este país. Estamos asistiendo a un incumplimiento. Pero la democracia no nos la jugamos porque un juez investigue a la esposa del presidente del gobierno, ¿no? Entiendo. Depende de cómo lo haga, depende de con qué herramientas, depende de con qué fundamentos. Es decir, si perseguir a la familia del presidente del gobierno por tierra, mar y aire se convierte en algo a lo que se puede echar mano porque lo otro no funciona, porque claro, ¿por qué están en esta estrategia? Porque la economía va muy bien, a pesar de que ellos han anunciado el apocalipsis, porque el gobierno gobierna, porque reparte, porque avanza. Claro, es que a un gobierno que gobierna así, pues está claro que no son capaces de hacerle oposición, porque el gobierno no se termina, por mucho que confundan los deseos con la realidad, ni se va a terminar. Este gobierno va a acabar su mandato. Iremos a elecciones en el año 2027. Este gobierno va a acabar el mandato, que pierdan toda esperanza, porque esa es una decisión del presidente del gobierno, no del señor Feijóo. El señor Feijóo cree que tiene en su mano decisiones que no le corresponden. Ya sabemos, no es presidente porque no quiere. No es presidente porque no puede serlo, porque las urnas no le han dado el mandato a él, se lo han dado a Pedro Sánchez. Entonces, esa desesperación de vivir en una espiral en el que crees que el que está enfrente es un usurpador, que el poder no le corresponde, que por tanto además está en una situación precaria, que está en una situación de profesionalidad, te lleva a echar mano de todo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos asistiendo a un incumplimiento del pacto de la transición clamoroso, porque la derecha asumió en la transición unas obligaciones que no está cumpliendo. La izquierda ha cumplido con sus obligaciones. La izquierda asumió que no se hiciera justicia con los crímenes del franquismo. Y hay muchos criminales del franquismo que no fueron juzgados ni fueron condenados. Asumimos que había que pasar esa página y hubo una ley de amnistía que alguno se ha olvidado, alguno cree que era para los rojos. No, la ley de amnistía en gran parte, fue para condonar los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Nosotros cumplimos con ese pacto. Y cumplimos con el pacto, y además lo estamos defendiendo, cumplimos con el pacto de renunciar a nuestra esencia republicana y asumir que España podía ser una monarquía parlamentaria. Y el Partido Popular no ha cumplido la parte fundamental que asumió en ese pacto, que es que el poder no le pertenece, que el poder no es suyo por derecho, que el poder cambia de manos en democracia en función de los votos de los ciudadanos y que hay que respetarlo. Y ese pacto lo está incumpliendo de manera clamorosa, porque es evidente que no está utilizando la violencia, pero está utilizando resortes inadmisibles. A mí me da vergüenza que un líder de un partido democrático como es Feijóo se sirva de la estrategia de manos limpias para socavar al gobierno de España. Me parece vergonzoso y me parece muy pobre. Pero vamos, insisto, que pierdan toda esperanza. El gobierno va a seguir gobernando y vamos a gobernar hasta que la legislatura se agote o hasta que el presidente del gobierno considere que debe ponerle fin, no cuando el señor Feijóo diga. Si Mariano Rajoy debería haber dimitido cuando fue llamado a declarar como testigo por un juez como consecuencia del caso Gürtel, ¿por qué Pedro Sánchez no tiene que aplicar esa misma doctrina que explicitó en el año 2017, en el 2024? Uno dice, las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso, vamos a ver, la complejidad de los procedimientos judiciales es tal que no se pueden comparar situaciones. Lo primero, estamos asistiendo en estos días a unas sentencias del Tribunal Constitucional que están escribiendo una nueva página, la definitiva esta vez, de lo que fueron los seres, ¿no? Personas como Chávez, como Griñán, como la consejera de Economía, que fueron condenados por haber generado un marco legal que algunos aprovecharon para cometer fraude, ¿no? No ellos, porque a ellos nunca se les ha acusado de cometer ese fraude, de crear un marco, ¿no? Mariano Rajoy, lo primero, compareció como testigo en tramas de corrupción generalizadas en su partido que, sorprendentemente, nunca llegaron a él. ¿Cómo es posible? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo es posible que Mariano Rajoy declarara como testigo en la trama Gürtel? O sea, el presidente del Partido Popular no sabía lo que hacía su contable. M. Rajoy no coincidía con la figura del presidente del gobierno. Es que, vamos a ver, la comparecencia como testigo en aquel asunto de Mariano Rajoy fue una suerte tremenda, tremenda. Y claro, si él no lo sabía, si él no sabía lo que se movía bajo sus pies
en su partido y no era responsable al menos de las decisiones que se tomaban, como mínimo, hombre, por lo que sucedió en su entorno, lo lógico es que se hubiera marchado. Pero es que además sus comparecencias como testigo se producen en momentos procesales en los que en la causa hay una catarata de pruebas de la existencia de la corrupción, incluida la declaración de su propio contable. ¿Pero qué pruebas hay en el caso de Begoña Gómez? ¿Pero cuáles hay? O sea, ¿por qué se llama al presidente a declarar en esta fase procesal? ¿Qué pruebas existen? Es decir, no hay pruebas en el caso de Europa, ya le han dicho que nada. En el caso de Barrabés, ha declarado Barrabés. Ahora le llama a declarar como investigado. Eso ya de entrada es una nulidad de libro. O sea, se me llama a mí a declarar como testigo cuando, vamos a ver, si hay un tráfico de influencias y se está diciendo que son en contratos que se me han dado a mí, coño, el primer beneficiado soy yo, lo normal es que me llame a declarar como investigado, porque además me va a hacer preguntas que en el fondo son preguntas incriminatorias. Por tanto, no me puede usted llamar a declarar como testigo, pero me llama a declarar como testigo. Y después, a resultas de la declaración, dice, ahora venga usted a declarar como imputado. Pues si no hay por dónde cogerlo, o sea, pongamos las cosas en su justo término. Es que al presidente del gobierno se le está pidiendo que declare en calidad de testigo en una causa que está forzada, no, lo siguiente. Y esto, o sea, ayer tuve oportunidad de hablar con 2 magistrados de 2 ámbitos distintos. Bueno, pues, es que, en fin, no hay ningún jurista serio en este país que defienda el rigor en la investigación que se está siguiendo en relación con Begoña Gómez. No lo hay. Pues nada, mucha suerte, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther.